Bien, en este caso el ejercicio dice determinar el centroide de la figura, que es básicamente un elemento volumétrico de la figura que tiene orificios de 6 centímetros de diámetro. Es básicamente una L que tiene una parte curva, ¿verdad? Que tiene esta característica. ¿Qué es lo que normalmente ustedes van a tener como dato? Normalmente van a tener las características de cómo determinar el área de la figura. En el caso de un círculo, si esto es I, X, el valor del área nosotros sabemos que va a ser pi por radio al cuadrado, que esto creo que ya conocen. Pero para otras figuras geométricas de repente es un poco más complicado determinar el área. Y también la ubicación de los centroides. Cuando hay figuras geométricas conocidas como cuadrado, rectángulo, triángulo y cosas así, se tienen fórmulas específicas que nos permiten determinar el centroide y obviamente se tiene que referenciar a un eje específico. En este caso, por ejemplo, esta figura geométrica está ubicado, el centro de la circunferencia es básicamente el centroide del área geométrica analizada. Entonces, en este caso, esta figura es la que nosotros utilizamos. Lo mismo con el rectángulo, ¿verdad? Nosotros el rectángulo, teniendo que tiene una base y una altura, ¿verdad? Este es X media, donde esto es una base dada y una altura, nosotros sabemos que el área va a ser base por altura y que en este caso el centroide también coincide con la ubicación donde se encuentra el origen, que es la intersección de las diagonales, que básicamente. Entonces, para este caso va a ser cero, suponiendo que esto sea b sobre 2. Entonces, esto, como le dije, caso de las figuras geométricas conocidas y sencillas como cuadrado, rectángulo, triángulo, rectángulo y cosas así, son aplicaciones directas de la ubicación de sus centroides que ya son conocidos. Eso en el libro base, en el BIR, van a encontrar una tabla de fórmulas que les permitan a ustedes determinar la posición del centroide. En este caso, por ejemplo, creo que yo tenía por acá, eh, acá, que es básicamente una tabla, un compendio de figuras geométricas y la ubicación de sus centroides. Por ejemplo, acá está esta figura geométrica que dice que el área del triángulo está ubicado, o sea, el área es base por altura sobre 2 y si está de manera oblicua, entonces la ubicación del centroide en I es igual a, ¿qué dice? Es igual a h sobre 3 y en x es un tercio de área de base, o sea, base menor y más base mayor. Del cuarto de circunferencia también, de la semiparábola o el tímpano parabólico o el sector circular o líneas como el arco o un semicírculo, ¿verdad? Y esto más adelante van a ver el tema de las tablas de inercia que es para el capítulo 7. Pero en nuestro caso nos vamos a dedicar exclusivamente a inercia. Entonces, las figuras geométricas ya tienen una inercia, o sea, un centroide específico. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con una figura que tiene esta característica, que es volumétrica? Lo recomendable siempre es trabajar de acuerdo a cada una de las vistas que nosotros podemos tener del elemento. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la vista en XY. ¿Qué es lo que nosotros tenemos con la vista en XY? Tenemos la figura que tiene forma de una L, donde en este sector tiene una forma circular. Voy a ser un poco más proporcional a lo que debería de ser porque me sale que como desproporcional. ¿Verdad? Entonces esto tiene tres orificios y donde yo sé que esta figura geométrica tiene las posiciones de los orificios en, por ejemplo, acá de acá a acá son 6 centímetros, de acá a acá son 6 centímetros, de acá a la posición del centro es 8 centímetros y después vuelve a tener acá 6 centímetros. Cada circunferencia o cada agujero tiene 3 centímetros de radio, ya que tiene 6 centímetros de diámetro. Y la ubicación obviamente en este caso son
este es 6 centímetros, este es 6 centímetros hasta acá, después de acá a acá tiene 6 centímetros y después de acá al extremo tiene 8 centímetros. Son todos los datos que de repente tenemos. Entonces, ¿cómo yo determino el centroide de la figura geométrica que yo tengo acá? Yo quiero solamente la parte que es sólida o la parte real del elemento. Entonces los vacíos para mí tienen que contar como vacíos al momento de hacer el cálculo de la ubicación del centroide. Una vista frontal del elemento, ¿cómo vamos a tener? Y vamos a tener, por ejemplo, el eje Z, el eje Y. Entonces el elemento va a tener esta característica. Va a tener una forma así y a partir de acá básicamente va a ser algo así. Que básicamente indica la zona que es medio circular. Entonces, no veo ninguna variación, por ejemplo, acá en esta dirección, en este plano. Y si yo veo la superposición del otro plano, que es el plano ZX, tampoco veo una variación. Porque yo veo así la figura y después veo acá, por ejemplo, que esto es de manera circular porque se acercan las líneas entre sí. Entonces, básicamente, este sector de acá es prácticamente igual. Entonces, ¿cómo trabajamos? La idea está sacar la ubicación de las figuras geométricas conocidas de manera a tener un sistema de coordenadas que normalmente nosotros, o sea, yo suelo mostrarle, ¿verdad? Trabajar con una tabla donde nosotros elegimos una figura geométrica y a cada figura geométrica nosotros le vamos estableciendo la ubicación de sus coordenadas respecto a los ejes cartesianos, la ubicación de las coordenadas de su centroide. Y en este caso, como es un elemento tridimensional, nosotros trabajamos con el volumen. Entonces, ¿cuáles son las figuras que yo puedo notar variables? Porque acá yo básicamente veo lo mismo, acá veo lo mismo. Lo que yo voy a determinar va a ser, por ejemplo, esta figura geométrica. Voy a cambiar el color para que sea. Va a ser esta figura geométrica, que es un rectángulo. Luego voy a tener, por ejemplo, acá esta otra figura geométrica, hasta acá, perdón, va a ser hasta acá, que es otro rectángulo. Después voy a tener el arco que está acá y después voy a tener cada uno de los agujeros que tengo en la figura. Entonces, mi figura 1, por ejemplo, es una figura geométrica, un paralelepípedo, porque al final básicamente tiene una altura especificada de 7 centímetros. Para todos los casos tiene 7 centímetros. Entonces es un paralelepípedo que tiene obviamente 7 centímetros. ¿Dónde se ubica el centroide? El centroide en la cara, analizando el plano XY, que es este plano que está acá, tiene que estar ubicado donde se encuentra el medio mismo, ¿verdad? En este caso esto tiene un ancho de 12 centímetros y tiene un alto de 14 centímetros. Entonces la ubicación del centroide tiene que ser la mitad. Entonces la ubicación del centroide respecto al eje Y tiene que ser 6 centímetros y respecto al eje X tiene que ser a partir de este punto en adelante sería 6 más 6 más 7 más 6 más 7 centímetros. Entonces la suma total de estas dimensiones me da a mí la ubicación del centroide de la figura 1, que no necesariamente tiene que coincidir con la ubicación del centroide del, del agujero que está indicado acá. Entonces yo lo único que sé es que esto mide 14 de largo, el rectángulo que yo consideré, entonces voy a tener acá, por ejemplo, la figura geométrica, que es básicamente esto. Esto tiene 12 centímetros, tiene 14 centímetros y tiene 7 centímetros. Donde la ubicación de los ejes están obviamente desfasados, pero donde yo sé que el centroide en X tiene valor de 6 más 6 más 7 sería 12 más 7, 19 centímetros, que es la mitad de la cara superior, porque acá tiene que estar
en la mitad de esta vertical y tiene que estar a la mitad de la altura, ¿verdad? Para que llegue obviamente a la posición del centroide. Acá en el espacio dado. Entonces, en X tiene 19 centímetros la ubicación de la coordenada del centroide. En Y tiene 6 centímetros, que es básicamente estos 6 centímetros que yo marqué hasta acá. Entonces acá nosotros sabemos que esto vale 19. Y en Z, que básicamente, como vemos que tiene un valor, un espesor constante, no es variable, entonces va a estar a la mitad de toda la altura, que sería en este caso 3,5 centímetros. Entonces nosotros hacemos, esto va a ser 3,5 centímetros. El volumen de la figura geométrica va a ser la multiplicación de 14 por 12 por 7, que es el volumen del paralelepípedo. Entonces en este caso va a ser 14 por 12 por 7, 1176 centímetros cúbicos. Este es centímetros, centímetros, centímetros. Entonces por cada figura geométrica que yo voy a dividir, voy a hacer el mismo análisis. ¿Dónde se encuentra el centroide de la figura y cuáles son las dimensiones geométricas del elemento que yo estoy analizando? Acá, por ejemplo, la figura restante, perdón, la figura del segundo rectángulo que yo adopté tiene una longitud de, a ver, este creo que yo dibujé mal la línea, pero borrador lo que yo necesito. Porque esta línea de 6 centímetros que está indicada acá tiene que coincidir con el centro y es donde hay un cambio de dirección de la zona curva. Que es este. Creo que se nota, ¿verdad? Acá la dirección de esta línea. Este punto es el centro de cambio de dirección de la zona curva. Sí, al final sale que la ubicación del centroide en Z es 3,5, pero igual hago de manera general para que todos entiendan. Pero se puede trabajar solamente en el plano X y ya que es la única situación donde hay variación de los elementos, en el sentido de que acá en este plano yo no veo variación de la altura y tampoco veo acá variación de la forma geométrica. Entonces se puede trabajar con ese plano y vamos a sacar las coordenadas en esas dimensiones. La otra figura, por ejemplo, tiene una longitud de 6 más 8, que sería en este caso 6 más 8 es 14, sería 20 centímetros. Tiene un ancho de 12 centímetros y un alto de 7 centímetros. Entonces yo tengo que sacar otra vez las coordenadas de este elemento, de su centroide. En el caso de Z, como tiene un espesor constante, también sale 3,5. En el caso de X, tengo que mirar dónde está ubicado la X, que sería, como vale 12, entonces tengo que ubicar en la mitad, que sería 6. Entonces en este caso vale 6 centímetros. Y en caso de Y, como esto vale 20 centímetros, entonces tengo que determinar la mitad, que sería 10 centímetros. Entonces en este punto más o menos está ubicado el centroide 2 y en este anterior está acá. Entonces en Y vale 10 centímetros. Sería así. Entonces ya se tiene las coordenadas de ese centroide y también se tiene acá el caso de calcular el volumen, que sería 20 por 12 por 7, 1680. 20 por 12 por 7. La otra figura que me queda es básicamente un sector circular, que es este, con un espesor también constante, que tiene un espesor de 7 y tiene un radio de 6 centímetros. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos conocer? ¿Cuánto vale el área de la figura geométrica? En
este caso vamos al sector circular. Como ven acá, el semicírculo, ¿qué dice? El semicírculo es una figura geométrica que tiene un centroide ubicado en esta posición. El semicírculo tiene la ubicación de su centroide en una altura i, que es igual a 4 veces el radio sobre 3pi. La posición de x es directamente donde se encuentra la ubicación del centro del cuarto de la semicircunferencia, y el valor del área, que es 4, o sea, pi por radio cuadrado sobre 2, porque es la mitad de una circunferencia. Entonces, esta característica es la que nos permite a nosotros ubicar el centroide de la figura. Entonces, ¿qué hago para este caso? Voy a dibujar un poco más abajo. Si yo hago el plano XY, mi cuarto de circunferencia está ubicado así. Entonces el centroide de mi figura va a estar ubicado en esta posición, pegado realmente a mi eje Y. ¿Verdad? Sería acá. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas que yo tengo que determinar? La coordenada en X, que sería la ubicación en el punto X, que es básicamente, si esto tiene un radio de 6, la coordenada en X de mi figura también va a ser 6 centímetros. Ahora, la coordenada en Y es la que yo tengo que determinar, que es hasta este punto. Yo sé que hasta el extremo de inicio era 20 centímetros, y tengo que aplicar acá la expresión que había visto hace rato, que era igual a 4 veces el radio sobre 3pi, donde eso se mide a partir de, del centro de la circunferencia del semicírculo hasta la posición del centroide. Esta es la posición del centroide. Entonces, ¿cuánto vale esto? Va a ser, para el caso nuestro, va a ser igual a 20 centímetros más 4r sobre 3pi. Y hay que entender que estas fórmulas no son aplicaciones directas, sino que son meramente orientativas. Es decir, esta fórmula que está acá es una expresión que se refiere a un eje de referencia que está ubicado en el centro del cuarto de circunferencia, o en el centro de la semicircunferencia o semicírculo. Entonces, si yo desplazo mi eje de referencia, tengo que también desplazar para poder encontrar la coordenada correcta, porque este va a ser mi nuevo valor de y este va a ser mi nuevo valor de x, que no están dentro de este formulario, de este cuadro de fórmulas del gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso tenemos que sumar 20 centímetros más el valor de 4r sobre 3pi, que es el valor que nosotros tenemos. Entonces el valor de y, la coordenada de esta figura del centroide, va a ser igual a 20 centímetros más 4 por 6 sobre 3pi. Entonces esto llevando a la calculadora va a ser 20 más 4 por 6 sobre 3pi. Y esto nos da a nosotros 22,54 centímetros. Entonces, mi figura geométrica tiene 6 centímetros en X, 22,55 centímetros en y en Z vuelve a tener 3,5 centímetros. Ahora tengo que calcular el volumen de esta figura. El volumen tiene que ser, perdón, la determinación del área de la figura, que en este caso el área es pi por radio al cuadrado sobre 2, y ese valor multiplicar por la altura. Entonces el volumen va a ser igual a pi por 6 al cuadrado sobre 2 por 7. Entonces es el volumen que voy a utilizar. Pi por 6 al cuadrado sobre 2 por 7, que es 395,84.
Hasta ahí son todas las figuras geométricas que yo consideré. Pero si yo me doy cuenta, yo consideré todos elementos sólidos donde los agujeros que están acá en la figura yo no consideré todavía. Entonces, ¿qué ocurre con esos agujeros? También tienen que formar parte de mi análisis. ¿Por qué? Porque estas figuras geométricas sólidas son las que conforman prácticamente el total, pero no es la situación real de mi elemento. Yo tengo que tener en cuenta estos vacíos. ¿Cómo nosotros tenemos en cuenta los vacíos? Por ejemplo, voy a nombrarle a este vacío A, el vacío B y el vacío C. Todos esos vacíos tienen una ubicación de un centroide porque son una circunferencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo nombrarle a este, perdón, la figura geométrica que yo tengo es básicamente un cilindro, cuya altura es igual a 7 centímetros y cuyo radio es igual a 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque el diámetro es 6 según lo que dice el enunciado del ejercicio. Entonces, para la figura A, por ejemplo, o el cilindro A, la ubicación de su centroide ya está especificado en el gráfico, que es 6 en X, 6 en y 3,5 en Z. Entonces va a ser 6 centímetros en X, 6 centímetros en y 3,5 en Z. En el caso del cilindro en B, la ubicación de su centroide en el plano que nosotros analizamos va a ser 6, sería 20 centímetros en Y, 6 centímetros en X y 3,5 en Z. 6 centímetros en X, 20 centímetros en y 3,5 en Z. Y para el cilindro en C, básicamente tenemos el mismo esquema. Solamente que ahora tenemos que la componente, o sea, la coordenada en Y es 6 centímetros, en, en X es 18 centímetros, sería 18, sería este 6 centímetros, y en Z vale 3,5. ¿Cómo yo diferencio un vacío de una zona sólida? Porque los primeros son todos elementos sólidos, pero yo tengo que descontarle los vacíos. Para poder hacer ese descuento, lo que hacemos nosotros es cambiarle el signo al volumen que nosotros tenemos que obtener. Y todo lo que sea vacío nosotros le consideramos un signo negativo. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el volumen de este cilindro? El volumen va a ser igual al área de base, que es pi por 3 al cuadrado, por la altura, que es 7. Entonces voy a calcular esto, que va a ser pi por 3 al cuadrado, denominador tiene que ser unitario, por 7, que sería en este caso 197,92. Que todos tienen básicamente el mismo valor, 197,92. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Entonces ya tengo todas las figuras geométricas que yo necesito. Tengo algunos elementos que son sólidos, como estos tres primeros, y elementos que son vacíos, como los tres últimos. ¿Cómo se diferencia un sólido de un vacío? Que uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo, donde para nosotros el vacío siempre va a ser un elemento de eh, eh, signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para completar esta lista? Nosotros hacemos el producto ponderado, es decir, multiplicamos la coordenada X de la figura por el volumen de esa figura respectiva. Entonces nosotros, por ejemplo, multiplicamos este valor de 1176 por 19 centímetros. Entonces nosotros tenemos el valor de la componente ponderada de la coordenada en X de la figura. La ponderación en este caso es la propiedad geométrica misma del elemento, que es en este caso el volumen. Entonces va a multiplicar acá
Por cada línea voy a multiplicar la coordenada, que es 19, por 1176. Sale 23.344. 22.344, perdón. Luego la otra figura es 6 por 1680. Sale 10.080. Sería en este caso 10.080. Luego tengo la otra figura que es 6 por 395,84, cuyo valor es 2.375,04. Y luego tengo las otras figuras que son 6 por menos 1.000 por 197,92. Y este, por ejemplo, me da menos 1.187. ,52. Este también va a salir negativo, 1.187,52. Y el último va a ser 18 por menos 197,92. Menos 3.562,56. Entonces, ¿qué era la expresión que habíamos visto anteriormente para determinar la ubicación del centroide en X? Teníamos que hacer la división de la sumatoria de X sub i por B sub i sobre sumatoria de B sub i. Esto representa el volumen total del elemento y esto representa la coordenada ponderada o la suma de coordenadas ponderadas. Entonces, básicamente acá lo que tenemos que hacer es sumar completamente todo el volumen que se tiene de la figura. En este caso sería sumar toda la columna de volumen. Sería en nuestro caso 1176 más 1680 más 395,84. Y restar, obviamente, en el caso de que sea un vacío, va a entrar como un volumen negativo. 197,92 menos, voy a hacer por 3. Entonces, este es el volumen real del elemento, 2658,08. 2658,08. Y de acuerdo a ese volumen total, yo también puedo sumar la coordenada ponderada, que sería sumar todo lo que yo recién multipliqué. 22.344 más 10.080 más 2375,04 menos 1187,52 por 3, perdón, por 2 menos 3562,56 y me da un valor de 28.861,44. Entonces, la división de esos dos valores, el valor de arriba para mí representa el valor de 861,44 y el valor de abajo es el volumen total, 2658,08. Y de esa manera yo puedo sacar la posición donde se encuentra el centroide en el eje X. 28.861,44 dividido 26.58,08, que es 10,86 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos acá? La ubicación del centroide de la figura dentro del gráfico. Es decir, está aproximadamente en una línea que pasa por acá. Entonces, este espacio que hay de acá hasta la posición del eje, que es 10,28,
centímetros es la coordenada en X del centroide. Lo mismo puedo repetir para la posición del- de la coordenada en Y, ¿verdad? Y por volumen. Hago el producto ponderado que es 6 por 1176, que es 7056. Luego hago lo mismo, sería 1680 por 10, que es 16800. Luego tengo 22,55 por 395,84, da 8926,19. Después tengo 6 por negativo 197,92, siempre multiplicando la coordenada y por el volumen de cada figura. Menos 1187,52 negativo. Luego este también va a salir negativo y cuyo valor sería 20 por menos 197,92, que sale menos 3958,4. Y después el otro que sería 6 por, y este también da menos 1187,52. Entonces puedo volver a sumar todos esos totales. Sería 7056 más 16800 más 8926,19 más menos 1187,52 menos 3958,4 menos 1187,52. Que en este caso da 26.448,75. Entonces la coordenada en Y del centroide sería sumatoria de I sub I por B sub I sobre sumatoria de B sub I. El volumen total no cambia, que es 2658,08, pero sí cambia el producto ponderado, que sería 26.448,75. Entonces este valor se va a dividir con respecto al volumen y da un total de 9,95 centímetros. Entonces esa es la ubicación respecto al plano XY de la posición del centroide de la figura. Y en el caso del eje Z también puedo hacer lo mismo, pero ¿qué características se tiene con respecto al eje Z? Y eso suele ocurrir y eso suele ser algo de las preguntas teóricas. Que en el caso de la figura de un volumen que tiene un espesor constante, se puede considerar solamente la visual del plano en el cual hay una variación de dimensiones, que es el plano XY. Donde a mí el plano XZ, o sea, el plano XZ o IZ no tienen variaciones en relación a su forma, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que yo hago? Directamente omitir. ¿Por qué? Porque el espesor del elemento es constante para todos los casos. Entonces yo ya sé que el centroide va a ubicarse en la mitad de la altura del elemento, la mitad del espesor. Entonces, si yo veo acá y hago el producto ponderado, todas las coordenadas son de 3,5. Entonces al multiplicar todo me va a salir un valor y al dividir con el volumen me va a volver a salir que Z es igual a 3,5. Entonces, si yo conozco el concepto ya no es necesario que esté haciendo o demostrando eso, sino más que nada explicar. Debido a que el elemento tiene un espesor constante, entonces la ubicación del centroide en el eje Z va a ser 3,5, que es la altura a la que se encuentra. Entonces nuestro centroide, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría ubicándose en un punto que tiene una altura en Z de 3,5 centímetros y una posición en X igual a 10,86. Entonces sería la ubicación del centroide. Y si miro eh, en el plano IZ,
Básicamente tenemos acá 3,5 y la ubicación de este que es 9,95. Ahí. Entonces esa es la ubicación del centroide, visto desde las vistas laterales, ¿verdad? Entonces el centroide más o menos está por acá, sería en esta posición de acá, visto del plano X. Entonces ese procedimiento es el que nosotros tenemos que hacer siempre, ¿verdad? De repente va a ser en algunos casos mucho más fácil. Este ejercicio era específicamente determinar el centroide haciendo un paso a paso, pero esta es la forma relativamente un poco más ordenada de encontrar el resultado, aunque uno pueda hacer, escribir respecto a una misma línea, no hace falta que escriba o que haga de manera detallada como, o sea, utilizando el cuadro, ¿verdad? Eso ya va a depender de la forma en que quiera trabajar cada uno. Pero la idea siempre es que sea lo más ordenado posible como para que se entienda y para que ustedes mismos entiendan y si hay algún error se pueda modificar lo antes posible. No sé si hay alguna consulta, alguna duda referente a esto. Justamente lo que mencionó ahí en el chat el compañero César Castro, ¿verdad? Por el hecho de que el elemento tiene un espesor constante y es simétrico respecto a esa mitad que es de altura 3,5, entonces básicamente el elemento ya está en esa posición. Y de repente ciertos conceptos teóricos ya se adoptan y se asumen que se pueden utilizar para la práctica, como el caso de los ejes de simetría, que es lo que van a ver seguramente en la teoría, si es que ya vieron también, que hablan bastante de la ubicación de un centroide respecto a un eje de simetría. Que si existe eje de simetría, siempre el centroide va a estar ubicado sobre ese eje de simetría. Y al intersectar dos ejes de simetría, el centroide es básicamente la intersección de esos dos ejes. Y en el caso de que el material no sea homogéneo, es que te pueda dar, por ejemplo, que la densidad dependa de una característica específica. Si la densidad es constante, entonces no hay problema. Pero si la densidad es variable, puede haber casos que el elemento esté formado por varios materiales o que la densidad tenga una variabilidad que dependa de una expresión matemática. O sea, por ejemplo, te dice que la densidad es igual a un valor K por el valor de la temperatura o de otros elementos, ¿verdad? Pero nosotros al menos no analizamos esos casos. Sí, en otras asignaturas pueden darse casos que la densidad tenga una expresión matemática o una función de variable. Entonces, en esos casos, ahí el caso del análisis del material ya no se puede asumir que el centro de masa es igual al centroide. Entonces, tienen que analizar de manera diferente. Porque centroide siempre va a estar relacionado a la característica geométrica del material. Independientemente de qué sea el material, si es de acero, si es de madera, el centroide es exclusivamente la característica geométrica. Y el centro de masa es dependiendo del valor de la masa que tenga cada cuerpo. No sé si respondí a tu pregunta, Katia. Entonces, para nuestro ejercicio, la mayoría tienen siempre densidad constante. Entonces, ahí prácticamente las propiedades de igualdad de centro de masa con centroide es la misma. Pero si hay variabilidad de la densidad, ya no se puede asumir eso. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, voy a detener la grabación.